Miren, yo creo que abordar el tema de la independencia mexicana, como de las independencias de los reinos de ultramar en general, obliga a una primera observación que no siempre se hace y que ha estado implícita en las palabras de Manuel, pero que yo quisiera explicitar. Y es que la explicación de estos fenómenos no se puede hacer exclusivamente desde el ultramar, sino que debe hacerse naturalmente también desde la consideración de la historia peninsular. Las grandes fechas en las que se inserta ese proceso son fechas que tienen su origen aquí y que tienen su reflejo allá, por más que existan algunas en las que el reflejo a lo largo del tiempo se conviertan en fenómenos sustancialmente ultramarinos. No sé si me explico. Si yo les dijera que este proceso requeriría la mención de una serie de fechas, 1808, 1810, 1812, 1814, 1820, 1800, en este caso 21, pero 1823 y 1824, ustedes me dirían, sí, probablemente estarán de acuerdo conmigo en que se trata de fechas que tienen un origen peninsular, por más que tengan una trascendencia ultramarina, americana, importantísima. Pero cuando empezamos a desgranar cada una de estas fechas, probablemente se ve mejor. Si yo digo 1808, claro, es que todo el desencadenante no es otro que la invasión de la península ibérica por las tropas napoleónicas, no francesas, napoleónicas. Porque no es independencia, es un término referido a la Guerra Española de 1808, no es un término nacional, es un término equivocado de la historiografía liberal, porque se trata del rechazo de la invasión de los revolucionarios, que son las tropas de Napoleón. Es contra la revolución. Por eso Dios, patria, rey es la bandera que los distintos reinos alzan, pero en la península es evidente, contra las tropas napoleónicas. Si no, no se comprendería que en 1823, cuando llegan de nuevo los franceses, pero son otros franceses, son los de la Santa Alianza, dirigidos por el duque de Angulema, hermano de Carlos X, al frente de los 100.000 hijos de San Luis, sean recibidos entusiásticamente. ¿Qué hace que en 1808 exista una reacción popular contra la invasión, diríamos, francesa? Y en 1823 haya un entusiasmo en la recepción de los franceses. Evidentemente, tan franceses eran unos como otros, pero unos eran los que traían la revolución y otros eran los que venían a liberar al rey. Sin este tipo de precisiones no se entiende nada. Pero claro, 1808 da lugar al movimiento juntista. El movimiento juntista es un movimiento que se hace por el rey. Por eso se ha hablado de la máscara de Fernando VII. Cuando se habla de la máscara de Fernando VII, se está hablando de que las juntas que en toda la América se producen desde la Nueva España hasta el Río de la Plata, y por tanto desde la Ciudad de México hasta Bogotá, hasta Caracas, Quito, Buenos Aires, Montevideo, Santiago de Chile, en todas ellas, movimientos sospechosamente cercanos en 1810, como si hubieran estado programados unitariamente, pero en todas ellas es por el rey. Es por el rey, no es por la independencia, es por el rey. 1810, por tanto, es la máscara de Fernando VII. 1812 es un accidente en el proceso, un accidente de consecuencias negativas en general, porque es el golpe de mano que los liberales dan aquí y que tiene consecuencias confusionarias allá, pero es el golpe que los liberales dan en España para sustituir la guerra por Dios, por la patria y el rey, en la guerra en favor de la instauración de un nuevo régimen. De tal manera que lo que en 1810 ha ocurrido en América, en 1812, a través de un golpe de mano semejante al que tuvo lugar en 1810 en las distintas juntas, se produce. 1814, claro, si yo esto lo quisiera aplicar a México sería muy sencillo, porque en 1810 es el movimiento, son los primeros alzamientos, es Dolores, es Morelos, lo saben ustedes mucho mejor que yo y lo van a explicar mucho mejor que yo quienes sigan en el uso de la palabra.
1814 implica un cambio de tendencia, hasta el punto de que la vuelta de Fernando VII casi implica la reconquista de una buena parte de los reinos de ultramar, en México incluido. Digamos, 1814 implica una reversión muy importante. Es verdad que la lucha continúa, pero la reversión es indiscutible, como ocurre en la Nueva Granada. En la Nueva Granada es verdad que allí, con la dureza de la expedición de Morillo, ¿verdad?, del conde de Cartagena, y ocurre, quizás salvo, estoy generalizando, claro está, quizás salvo en el Río de la Plata, donde en 1814 es ya difícilmente reversible el fenómeno, prácticamente en toda la América española, en 1814 la independencia parece que se aleja y que vuelve la restauración de la monarquía. Lo que pasa es que ahí entra 1820. El golpe del liberalismo radical, de Riego, es el que determina verdaderamente la confusión total. Porque claro, los realistas que estaban combatiendo de nuevo por el rey y por el viejo orden y contra el orden liberal, contra el desorden liberal, resulta que se encuentran, que han segado la hierba bajo sus pies. Y se encuentran con que ahora los liberales resulta que son los peninsulares. Y entonces, claro, eso genera verdaderamente una situación dramática que es la que no será reversible. Porque cuando en 1823, en lo que evocaba al inicio de mi intervención, vuelve Fernando VII y recupera sus facultades tras la derrota de los liberales radicales por los 100.000 hijos de San Luis y la política de la Santa Alianza, ya esos 3 años han sido definitivos para impedir lo que era un proceso de reconquista indiscutible que en casi toda la América española se estaba produciendo. Y ahí ya viene, entre medias está el caso mexicano, claro, está en 1821, ¿no? Pero 1821 probablemente no es posible sin 1820. El hecho esencial es 1820. Y 1824 es el proceso final con la batalla de Ayacucho. Vean ustedes cómo estas fechas son casi todas peninsulares, con reflejos americanos, pero son todas peninsulares en su origen. Sin comprender la historia de las primeras décadas del siglo XIX, aquí es imposible comprender los sucesos de allá, salvo que nos los cuenten, digamos, como una especie de película del oeste, ¿no?, americano, gringo, perdón, para entendernos, ¿no? Es decir, buenos y malos, el séptimo de caballería llega, los indios, claro, si nos cuentan la historia en estos términos, evidentemente no hace falta todas las fechas peninsulares que yo acabo de mencionar para comprender lo que ocurre allí. Este sería un primer panorama. Claro, sobre esto, que es factual, son hechos históricos, y que yo no he presentado siquiera articuladamente, aunque Manuel Andreu lo ha hecho en una manera mucho más orgánica, ¿no? Yo simplemente he evocado con, esto sí, pinceladas, esos hechos. Ahora bien, sobre los hechos habría que añadir las interpretaciones de los hechos. Pero esto ya sí que nos llevaría muy lejos, claro, porque son las interpretaciones ideológicas en buena medida, ¿no? La interpretación liberal, digamos, se trata de la conquista de la libertad frente a la opresión. Bueno, esto es una broma, considerado desde las realidades sociológicas de la península, pero sobre todo del ultramar. Digamos, la idea de la libertad en sentido revolucionario no existe salvo en una minoría. De ahí que los indios fueran realistas en su mayor parte. La división existe porque también los indios son manejados de un lado y de otro, este es otro problema diferente, pero que en su mayoría estén en el bando realista, esto en la Nueva Granada es de toda evidencia. México está un poco más dividido, en el Perú prácticamente son realistas todos. Digamos, subrayar este fenómeno nos conduce a que la interpretación liberal es una interpretación insostenible. Luego está la interpretación conservadora de tipo nacionalista de cada uno de los países surgidos de la independencia, ¿no?, de la emancipación, de la secesión. Podríamos utilizar los distintos términos que ustedes quieran, que no son neutros ninguno de ellos, todos tienen su significación también. Pero si nosotros vamos a la interpretación conservadora, ahí está no la máscara de Fernando VII, sino la máscara de Suárez. ¿De qué Suárez? Del padre Francisco Suárez, de la Compañía de Jesús, jesuita ilustre del siglo XVII, que muchos han sostenido que en realidad sus doctrinas, que explican como predemocráticas,
serían las que habrían estado en el origen de los fenómenos de independencia. Esto es altamente discutible. Decir que es más el padre Suárez que Rousseau o los autores de la Ilustración los que están en el origen del fenómeno es una explicación tendenciosa que no se corresponde con los hechos, pero que también obligaría por mi parte a una explicación que no puedo dar en estos breves minutos. Por tanto, las explicaciones, digamos, que se han dado, en buena medida son insuficientes y en buena medida son erradas, pero hasta el día de hoy, y en buena medida lo son por no haber tenido en cuenta el primer elemento de mi modesta intervención hoy, que es precisamente la de tener en cuenta los hechos desde este lado. Teniendo en cuenta solo los hechos del otro lado, es muy difícil ser capaces de comprender en su profundidad y en su complejidad estos hechos. Hay un factor adicional, y yo no sé si ya no he hablado demasiado, no he mirado el momento en el que he empezado a hablar, y había prometido hablar solo 15 minutos, pero la benevolencia del coordinador, que me ha mirado con simpatía, en el sentido de, no con recriminación, sino con simpatía, en el sentido de que puedo seguir un poco, me anima a prolongar brevísimos minutos la intervención. Hay otros factores sin los cuales probablemente no se puede entender, no solamente los doctrinales, ideológicos, diríamos, aunque la palabra ideología no es una palabra que me guste particularmente, pero en buena medida referida al mundo liberal es correcta, porque el liberalismo es esencialmente una ideología frente a la vieja entraña de la monarquía, que no era ideológica, era de base natural y entrañable, por más que hubiera con el paso del tiempo acumulado mucha ganga. Pero sobre esta explicación ideológica habría que añadir otras explicaciones. Una explicación esencial es la sociológica. No podemos olvidar el surgimiento de una clase burguesa, que es precisamente la clase ideologizada en buena medida en el sentido liberal, que es precisamente la que pertenece esencialmente al mundo criollo, también a los pocos peninsulares o a la minoría peninsular que estaba, pero en buena medida al mundo criollo, y esa emergencia de la burguesía como clase y como realidad en el mundo hispánico tiene su peso en todos estos procesos. Esto la historiografía marxista lo ha desarrollado justamente. Yo creo que la historiografía marxista es reduccionista y que en buena medida es errada y errónea, pero en lo que no hierra es en subrayar un fenómeno que no se puede descontextualizar y entender como único fenómeno, pero que integrado con otros no deja de tener una cierta importancia. Pero hay otro fenómeno con el que yo quería concluir y que también ha sido evocado discretamente por Manuel Andreu en su intervención, que es el fenómeno geopolítico o el fenómeno internacional. Miren ustedes, hace pocos días terminaba la lectura de un libro de una historiadora inglesa, todavía en activo, que se llama Linda Colley. Esta Linda Colley tiene un libro que se llama The Gun, the Ship and the Pen, que en castizo podríamos decir algo así como la lanza y la pluma, ¿no? Hay esa vieja expresión castellana, que la lanza nunca embotó la pluma. Bien, pues en este libro hay una serie de consideraciones sobre la realidad de Londres, de la ciudad de Londres, en los dos primeros decenios del siglo XIX. Yo esto lo sabía, pero hay veces que uno tiene que ver las cosas en un párrafo o en dos párrafos para comprender la profundidad del fenómeno. Esta señora directamente dice: en los dos primeros decenios del siglo XIX, 70, no 7, tampoco 70 veces 7, como en el Evangelio, pero 70. De los próceres de las secesiones, de las independencias, de la emancipación, 70 vivieron en Londres. Vivieron en Londres. Y entonces empieza a repasar. Bolívar, San Martín, Rocafuerte, O'Higgins, vivieron en Londres, muchos de ellos contemporáneamente, Belgrano, y en lo que se refiere a México, Fray Servando Teresa de Mier, Lucas Alamán, y el propio Agustín de Iturbide.
Los tres vivieron en Londres. Claro, cuando uno examina que toda esta cantidad de personalidades decisivas en el curso del gran acontecimiento que marca la vida de los viejos reinos de la monarquía hispánica en el ultramar, vivieron en Londres, uno puede pensar que ese no es un hecho casual y que probablemente de ese hecho derivan muchísimas consecuencias. Pero yo creo que llegados a este punto, lo más prudente es que me calle, les agradezca de nuevo su presencia, su paciencia y a los organizadores su amabilidad habiéndome invitado.